Saludo especial de bienvenida para todos. Bienvenidos a nuestro día especial en la semana, en la cual nos reunimos precisamente para estudiar de su palabra y para buscar la gloria de Cristo, obedeciendo precisamente esta su palabra. Bienvenidos, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros y preparemos nuestros corazones para escucharle. Oh Padre Santo, en esta mañana agradecemos, Señor, toda dádiva y todo don perfecto que ha descendido de parte de ti hacia nosotros como iglesia. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador perfecto, nuestro sacerdote inmutable. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos en esta mañana para recibir tu instrucción. Padre, hemos aprendido que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ayúdanos, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra sea clara para nosotros, que sea explicada con fidelidad y aplicada por tu Espíritu Santo. Señor, danos una vida de oración persistente para que podamos acceder a todas aquellas cosas que tú has querido darnos a través de el medio de la oración. Danos también, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie Conforme a la Voluntad Divina. Una serie que hemos venido estudiando ya, hoy es nuestro sexto mensaje sobre esta serie, que tiene el propósito de que al final podamos conocer verdaderamente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es una pregunta que nos hacemos frecuentemente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Recordemos algo de lo que hemos visto. Hablábamos inicialmente de cuál es la voluntad de Dios. Y veíamos esos tres aspectos que la Biblia nos menciona sobre la voluntad de Dios. Creo que ya lo hemos repetido y ya lo saben, pero lo volvemos a hacer. Se habla de una voluntad soberana de Dios. Nada de lo que pasa, nada de lo que existe se sale de la voluntad soberana de Dios. Hablamos de la voluntad revelada de Dios o la voluntad moral de Dios. ¿Cuál es ella? Dios quiso revelarse ante nosotros a través de su palabra. Y Él consideró que esta su palabra, la que tenemos en las manos, es suficiente, es confiable y es propia para poder solucionar y suplir nuestras necesidades en la vida. Y hablábamos de la voluntad individual de Dios, que es el plan que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Él estableció un plan individual. Todos somos diferentes y Él estableció ese plan para cada uno de nosotros. Y esa voluntad individual de Él está contemplada dentro de su voluntad revelada.
Vimos también que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Y allí leíamos en la primera carta del apóstol Pedro cómo él nos invita a que nuestra vida tenga una actitud de bondad, que lo que hagamos refleje la bondad de Dios dentro de nosotros. La bondad es la única inversión que nunca falla. Luego vimos allí en Romanos el tema de tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y veíamos allí en Romanos 12 que el apóstol Pablo nos decía, y no se adapten o moldeen, ¿recuerdan?, a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La manera de pensar es la que debemos cambiar. Y si logramos pensar como Cristo, que ese es y debe ser nuestro objetivo, pues las decisiones que vamos a tomar van a estar alineadas a su voluntad. Posteriormente vimos la voluntad y el sufrimiento. También tomamos como base bíblica de ese mensaje la primera carta del apóstol Pedro. Y veíamos que allí se reflejaban dos tipos de sufrimiento. El justo sufre por hacer el bien y el malo o el injusto sufre por hacer el mal. Y este último sufre aquí y allá. Y decíamos que sufrimos por hacer el bien porque defendemos el mensaje de Cristo. Y esto no le gusta a muchas personas y nos van a atacar permanentemente y eso va a producir un sufrimiento. Pero decíamos, estemos pendientes de sufrir por lo que es bueno. Hace 8 días veíamos un tema también apasionante sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación expresa lo que Dios está llevando a cabo. Expresa también lo que Dios espera de nosotros y expresa lo que le deleita y le agrada. Hoy, hermanos, continuando con nuestra serie, tenemos un tema muy importante que nos ayuda precisamente en este crecimiento espiritual que estamos buscando. Si hace 8 días hablábamos de este proceso de santificación, hoy vamos a hablar de la oración, que es fundamental para ese crecimiento, para ese andar en nuestro proceso progresivo de santificación. Vamos a hablar entonces de la oración y cómo la oración, se encuentra en los planes de Dios para nuestras vidas. El hábito de orar es uno de los signos que existen para identificar y distinguir a un verdadero cristiano. El hábito de la oración. Del mismo modo que la primera señal de vida de un bebé cuando llega al mundo es el acto de respirar, así también el primer acto de los hombres y mujeres que nacen de nuevo es orar. Ese debe ser el primer acto, orar. La verdadera oración es comunión con Dios. Y esto es muy importante, mis hermanos. Estamos hablando de comunión con Dios. Es ese medio por el cual nosotros le expresamos a Dios toda nuestra confianza. Buscamos su aprobación
por medio de la oración para las decisiones de la vida. Y nos sometemos a su voluntad. Vamos a desarrollar entonces este mensaje de hoy, 5 puntos. Vamos a considerar en el mensaje. Y el título del mensaje es la oración conforme a la voluntad de Dios. Como todos nuestros mensajes, hay una idea principal. La idea principal de hoy, en esta mañana, es orar, es manifestar nuestros deseos de obtener aquello conforme a su voluntad. La oración es uno de esos aspectos que se enfatiza en la Escritura continuamente. En toda parte de la Escritura encontramos menciones hacia la oración. Por eso, mis hermanos, en el mensaje de esta mañana voy a hacer referencia a un gran número de versículos. Voy a tocar aquí y allá, por eso hay que estar muy atentos. Y si a veces alguien quiere tomar nota de los versículos, bueno, estamos grabando el mensaje, entonces después más tranquilamente pueden tomar nota de toda esta información. Pero quiero y ruego a Dios para que sea claro y sea preciso con la palabra de Dios. Ahora bien, nuestra vida consiste, entre otras cosas, en una relación viva y personal con un Dios vivo y real, con el cual nosotros nos comunicamos. Y el Señor Dios viene hacia nosotros a través de su palabra, de esta su voluntad revelada. Y nosotros también tenemos acceso a Él a través de la oración. Tenemos esa comunión con Él. La oración, para nuestro propósito en esta mañana, vamos a dar una definición de la oración, muy parecida a la idea principal. La oración es ese acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Jesucristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad. La palabra de Dios nos dice allí que Él anhela que cada creyente, que cada uno de nosotros tengamos una vida constante, intensa, robusta de oración. Y he tomado 2 versículos como versículos principales del tema de hoy, aunque como les dije vamos a ver varios versículos. Acompáñenme allí a 1 de Juan 5, los versículos 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios respecto a la oración? Y vamos al primer punto. Vamos a hablar de cuál es el propósito de la oración. Primero, el propósito de la oración. En cierto modo, la oración es uno de los aspectos un tanto misteriosos
del andar cristiano. Nos preguntamos, y yo creo que todos aquí en algún momento nos hemos preguntado si Dios realmente escucha nuestra oración. Y seguramente nos hemos preguntado esto cuando vemos que se demora alguna respuesta. Y pasa el tiempo y seguimos orando, perseverando en la oración. A veces pensamos o nos preguntamos si nuestras oraciones tienen finalmente un efecto en nuestras vidas. Nos preguntamos sobre si lo que estamos haciendo en la oración es aceptable a Dios o no. A veces nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo debemos orar para hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué razón oramos? Entonces, primero, o A, allí quienes toman nota, A, oramos porque es un privilegio. Oramos porque es un privilegio. Mis hermanos, Dios está por encima de nosotros. Cada vez que pienso en Dios y pienso en sus atributos, pues es algo tan inmenso, tan grande. Uno de sus atributos es que Él es santo, 3 veces santo, 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 santo. Y solo podemos comprender de Él a medida que conocemos su revelación aquí, en su palabra. Pero Dios nos permite, siendo Él santo, 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 Él nos permite que nos acerquemos a Él. De hecho, Él desea que nosotros nos acerquemos a Él. Esa es su voluntad, que nosotros nos acerquemos a Él. Y la oración es una de esas maneras en que nos acercamos a Él porque nos comunicamos con Él, entramos en comunión con Él. Y así como hay reuniones de amigos y reuniones de familia, donde se pasa el tiempo hablando con ellos para, digamos, de cierta forma profundizar esas relaciones, la oración profundiza nuestra relación con Dios. Podemos ejercer el privilegio de esa oración. ¿Y por qué podemos ejercer ese privilegio de acercarnos a Dios en comunión? Porque Jesús ha hecho un sacrificio por nosotros. Y Él cierra esa brecha que existía entre Dios y nosotros. Por eso nos podemos acercar a Él. Allí en la carta a los Hebreos, acompáñenme allí, capítulo 4, eh, 15 y 16, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y el versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos, nos están invitando a acercarnos al trono de la gracia por medio de la oración para recibir misericordia. Gracias a Jesús, somos libres de orar y de orar confiadamente. Punto B. ¿Por qué otra razón oramos? Oramos porque se nos manda a hacerlo. Se nos manda a hacerlo.
el Salmo 100, versículo 4, dice: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Entren por sus puertas con acción de gracias. Y aquí en este salmo, en este versículo 4, podemos ver los elementos de la oración. Miremos, entren por sus puertas con acción de gracias. La acción de gracias es un elemento fundamental dentro de la oración. Y nos dice con alabanza. Debemos alabar a Dios con acción de gracias y bendecirlo. Bendigan su nombre. O sea, agradecer a Dios, alabarlo y bendecirlo son todos los aspectos de la oración. Allí en el Evangelio de Mateo, allí se nos describe a Jesús enseñando a los discípulos a orar. Y comienza su discurso diciendo: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y más adelante dice: ustedes pues oren de esta manera. Y sabemos que el Señor nos enseña a través del Padre Nuestro a orar. Ahora bien, se asume que la oración es algo que hacemos. ¿De acuerdo? Yo creo que todos aquí hemos orado. Es algo que hacemos. Y recordemos lo que dice allí en Primera de Tesalonicenses. Nos dice Pablo: oren sin cesar. Recuerdo que hace unos meses hubo un mensaje en la cual hablábamos precisamente de este versículo, haciendo énfasis en orar sin cesar. Porque la oración debe ser parte integral de nuestras vidas. Los evangelios mencionan tantas veces cómo Jesús oraba. Allí en el Evangelio de Juan, por ejemplo, allí en el capítulo 17, menciona cómo el Señor Jesús se retiraba a orar. Siendo Jesús Dios, Él se retiraba a orar al Padre. Y si lo hacía Él, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? La oración, mis hermanos, nos acerca a Dios. ¿Quién quiere estar cerca de Dios? Todos queremos estar cerca de Él, sentirlo. Y es la oración el medio para hacerlo. Y esto también tiene un efecto en nuestras vidas. Cuando oramos, cuando alabamos al Señor, esto tiene un efecto en nuestras vidas. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. La oración, mis hermanos, también puede aliviar nuestra ansiedad. Es más, la alivia. La oración es un privilegio y es una disciplina espiritual que vale la pena desarrollar. Quiero hacer un paréntesis aquí para hacer más énfasis en esto que estoy diciendo, de que la oración debe ser una disciplina. Debemos convertir, mis hermanos, la oración en un hábito. ¿Qué son los hábitos?
Los hábitos son pautas de comportamiento que integran tres elementos. Pautas de comportamiento. ¿Y cuáles son esos tres elementos que integran un hábito? Es el conocimiento, la capacidad y la actitud. Si queremos convertir la oración en un hábito como debe ser, tenemos el conocimiento, lo da la palabra, el estudio que estamos haciendo sobre la oración, el estudio sobre la voluntad de Dios es el conocimiento, lo tenemos allí. La capacidad, damos gracias a Dios que tenemos un sitio donde congregarnos, donde escuchar de su palabra, podemos tener nuestras propias Biblias y tener el hábito también de leer diariamente la palabra. Tenemos la capacidad para hacerlo. Y finalmente la actitud. ¿Cuál es tu actitud? La actitud es la motivación, es qué hacer. Y debemos disponer de nuestro tiempo para orar. Esa es la actitud, no solamente el deseo, ay, yo quiero orar todos los días, no, sino hacerlo y convertirlo en un hábito. Dicen que un hábito ya queda, digamos, estructurado y formado después de 21 días que uno lo repita. Eso es lo que dicen. Pero sabemos que en las cosas del Señor, si hay nuestra voluntad para hacerlo, no se necesitan tener en cuenta los días, sino que todos los días lo vamos a hacer con gozo y alegría, porque estamos viendo el privilegio que tenemos nosotros en la oración. Recuerdo el salmo que dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Eso es algo que debe salir de nuestro corazón y estar todos los días presente en nuestra vida. Vamos entonces al segundo punto. La importancia de la oración diaria. Nuestra idea principal, orar es manifestar nuestros deseos de obtener aquello conforme a su voluntad. Mis hermanos, no es verdad que nosotros pasamos tiempo con las personas que valoramos. Queremos estar más tiempo con esas personas a las que estimamos y les damos un valor especial en nuestras vidas. Cuanto más tiempo pasamos juntos, cuanto más momentos y ratos compartimos, más cerca nos sentimos a ellos, ¿verdad? Mientras más importancia le des a tu relación con Dios, más tiempo querrás pasar con Él. Más tiempo. No solamente un momento en la semana, no solamente aquí en la reunión, en todo momento quisiéramos estar pasando o teniendo esa comunión con Él, aprendiendo más acerca de Él, poderle expresar y abrir nuestro corazón y decirle todo lo que pensamos. Él lo conoce, Él lo sabe, pero Él nos pide que lo expresemos, pidiendo sabiduría, pidiendo ayuda, intercediendo por los demás, dando las gracias por su misericordia. Hermanos, todos pasamos por necesidades. Y si no aprovechamos el privilegio de tener la oración, de orar y abrirnos a Él, al Señor, ¿cómo vamos a esperar que nuestra vida sea un testimonio de nuestra relación con Él? Orar, mis hermanos, es reconocer
su presencia en nuestra vida y crecer nuestra relación con Él. En ese proceso progresivo de santificación, la oración es indispensable. Es importante esa comunión con el Señor. Y la oración la encontramos en toda la Biblia. Tomas Génesis allí, Adán y Eva en el jardín del Edén tenían ese contacto y esa comunicación directa con Dios. Hasta el final, Juan, allí en la revelación de Jesús. En toda la palabra encontramos ese mensaje de la oración. Hermanos, como cristianos debemos entonces que conversar con Dios durante el día, durante la noche, orar sin cesar a medida que vamos avanzando en la vida. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18, que lo hemos repetido varias veces, que nos dice allí: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Muy claro, dice la palabra. Y allí en Efesios 6:18 dice: con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí hay una parte importante: orar en todo tiempo en el Espíritu. Y recordarán, mis hermanos, hace 8 días que estábamos hablando, hice un paréntesis cuando hablamos de leer las Escrituras todos los días. También debe ser algo primordial en nuestras vidas. Y decíamos que leer las Escrituras en el Espíritu, porque muchas veces leemos por cumplir. Bueno, ya salí lo del día de hoy, me propuse leer tal capítulo y lo leí rápido y salí. No, en el Espíritu. Y lo mismo la oración. La oración no es por cumplir. Bueno, ya oré, ya puedo salir. No, nos dice aquí: en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica. Puede parecer esto diferente a cada uno, mis hermanos, porque cada uno tiene sus planes y su día establecido. Pero el mensaje general para todos es que debemos orar siempre, permanentemente, estar en esa comunión con Dios. Cuando ores, una recomendación, podemos comenzar a reconociendo quién es Dios. Punto A. ¿Quién es Dios? Y ya hablábamos de Él. El creador del universo. Pensemos en ello. Allí en Génesis 1, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Él es el que mantiene todas las cosas unidas, incluso ahora. Allí en Colosenses dice: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es Dios, es nuestro Dios. Y Él nos está pidiendo que nos acerquemos a Él en oración. Él es el único que inició una relación contigo y te rescató. Él nos libró del dominio de la oscuridad, como dice allí en Colosenses, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, perdón de los pecados. Y gracias a Jesús
tenemos acceso a Dios a través de la oración. Como hice referencia anteriormente allí en Hebreos 4:16, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando ores, mis hermanos, cuando ores, puedes decirle a Dios lo que te preocupa. Permite que te hable sobre eso y que Él te quite cualquier carga. Primera de Pedro dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es eso, es la promesa del Señor. ¿Cuántos de aquí estamos cargados por diferentes aspectos de nuestra vida, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo? Aquí, personalmente, en la familia, en la sociedad, en el mundo entero. Tanta carga que tenemos. Pero Él nos dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mis hermanos, debemos depositar en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Es una promesa, y lo creo de esa forma, literal. En Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Podemos darle a Dios todas nuestras preocupaciones diariamente y confiar en que Él cuidará de nosotros. Cuando ores, entonces, podemos comenzar reconociendo quién es Dios. Ve confesando cualquier pecado. Confesando cualquier pecado o defecto que pueda dificultar tu comunión con Dios. Y pasa, ¿verdad? Si tú te acercas a orar, pero tienes la carga de un pecado, hay ahí una interrupción. Dificulta esa comunión. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es otra forma de acercarnos a orar, limpios. Y si tenemos ese pecado, esa carga, fiel y justo Él es para perdonarnos. Debemos es confesar estos pecados. El pecado en el corazón afecta las oraciones que salen de la boca. El corazón que tolera el pecado no está en condiciones de tener una comunión con Dios. Si la oración es comunión, y lo es, un alma impura no puede tener intimidad con un Dios inmaculadamente puro. Ahora bien, confesando nuestro pecado, C, manifestando agradecimiento. Cuando ores, puedes decirle a Dios lo agradecido que estamos por todo lo que nos ha dado en la vida. Hay varios salmos que muestran el amor y la acción perdurable de Dios.
Por ejemplo, en el Salmo 118 hay un estribillo que dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando oramos, reconocemos quién es Dios. Tenemos comunión con Él para desarrollar esa intimidad. Cedemos, entregamos el control de nuestras vidas a Él. ¿Y qué ganamos? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Con todos estos beneficios, mis hermanos, de la oración que he mencionado, tal vez la pregunta es: ¿por qué no orar todos los días con todos estos beneficios? ¿Por qué no vamos a orar permanentemente? ¿Por qué no vamos a orar sin cesar? Vamos al tercer punto. Orando en el nombre de Jesús. Nuestra idea principal: orar es manifestar nuestros deseos de obtener aquello conforme a su voluntad. El nombre de una persona representa su carácter. Cuando hablamos de fulano de tal, ya sabemos el carácter de esa persona, ¿verdad? Y expresamos la voluntad de esa persona y digamos que esa persona confía su autoridad en nosotros. Como, por ejemplo, para entender esto, cuando un asistente, digamos, se presenta en nombre de su jefe, lo está representando, ¿verdad? Y el asistente lleva a cabo la voluntad de su jefe, porque ha sido delegado en nombre de la persona y tiene la autoridad de su jefe. Y el asistente tiene el derecho de hacer las cosas y lo que sea conveniente que le mandó su jefe, porque lo está representando. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos haciendo lo mismo. Orar en el nombre de Jesús significa orar de acuerdo con su voluntad, basada en nuestra posición en Él. Oramos bajo su voluntad y su poder. Por eso decimos, oramos en el nombre de Jesús. Cuando oramos en el nombre de Jesús, también oramos con su bendición. Cuando nos acercamos a Dios en el nombre de Jesús, reclamamos su redención y por lo tanto nuestra dignidad de hablar con Dios. Recuerda que Dios nos mira a través de Jesús. Estamos reclamando nuestra redención y por eso estamos acercándonos a Dios en el nombre de Jesús, haciendo su voluntad. Juan 13:14 dice: y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos basándonos en nuestra salvación en Él, de acuerdo con su voluntad y por lo tanto con su autoridad. Y esa oración, bajo ese esquema, bajo ese escenario, es la oración que glorifica a Dios. Es una oración que glorifica a Dios. Cuarto punto, orando por los demás.
¿Cuál es la importancia de orar por los demás? Es importante que oremos por los demás porque Jesucristo nos ha ordenado que lo hagamos. No nos invita, no nos anima, es una orden a que lo hagamos. Jesús ordena que oremos no solamente por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros compañeros creyentes, sino también por nuestros enemigos. Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y en Lucas 6:28, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al orar por los demás, estamos imitando a Jesucristo. Jesucristo intercede al Dios el Padre en nuestro nombre. Y así como el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para ser expresado con palabras, así debemos nosotros orar por los demás. Esas cartas en el Nuevo Testamento están llenas de ejemplos de oración por otros. Así también están llamados a hacerlo. En primera de Timoteo 2:1-3 dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La obediencia a la palabra de Dios, esa es una razón más para orar constantemente. También vemos en estos versículos que orar por otros implica pedirle a Dios cosas por ellos, interceder por ellos y agradecer a Dios por ellos. Podemos orar para que nuestros líderes vivan vidas piadosas y puedan guiar a las personas piadosamente. Por eso pido, mis hermanos, que oren por los líderes de la iglesia, que oren por mí, para que no nos salgamos del camino, para que sigamos teniendo el camino preciso, el camino que Dios nos ha fijado y andar por él. No solamente los líderes, sino todos como congregación y como familia. Es importante orar por los demás, porque al hacerlo estamos participando con Dios en el ministerio de la reconciliación. No sé si, yo creo que sí hemos oído de ese ministerio de la reconciliación. Acompáñenme allí a 2 de Corintios 5, versículos 18-20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto,
Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Le rogamos, reconcíliense con Dios. Y aunque Dios es soberano sobre todas las cosas, Él ha elegido permitirnos el privilegio de ser parte de la elaboración y el desarrollo del plan de Dios. Él ha elegido, escuchen bien, Dios ha elegido que nuestras oraciones y nuestro compartir del Evangelio sean medio para llevar a otras personas a conocer del Señor, al arrepentimiento. ¿Sí? El compartir de su palabra y la oración son medios que Dios utiliza para que personas lleguen a conocerlo. Por eso debemos orar por los demás. Como guerreros de oración somos armas espirituales en la poderosa mano de Dios. Y al orar por los demás, participamos activamente de ese plan de Dios para el mundo, tanto en nuestras vidas como en las vidas de los demás. Orar por nuestros hermanos, por nuestras hermanas en Cristo, es un medio por el cual compartimos las cargas de los demás. Y eso es lo que quiero y pido al Señor, que sea esta nuestra familia cristiana, la que podamos vivir de tal forma, orando unos por otros, apoyándonos. No solamente decir, sí, mi hermano, yo voy a orar por ti, sino orar como hemos visto acá, en esa comunión con Dios, y Él hará. Dice allí en Gálatas 6:2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Mis hermanos, debemos orar entonces por todos, por nosotros como creyentes, por cosas como el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, las necesidades físicas, el ánimo, fortaleza, orar por nuestros hermanos. Están pasando por situaciones difíciles, oremos con fe, sabiendo que Dios hará como lo promete en su palabra. Oramos para que Dios suavice también los corazones de las personas que no conocen del Señor. Hablamos de cuántas personas aquí afuera necesitan escuchar del Señor, necesitan escuchar el Evangelio. Oremos por ellos, para que cuando nos acerquemos a ellos a compartir de su palabra, sean receptores y también lleguen a los pies del Señor. Finalmente, el punto número 5. Orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Miremos los puntos. Primero, hablamos del propósito de la oración. Segundo, la importancia de la oración diaria. Tercero, orando en el nombre de Jesús. Cuarto, orando por los demás. Y quinto, orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra idea principal, orar es manifestar nuestros deseos de obtener aquello conforme a su voluntad. ¿Cómo sé si estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Volvamos a nuestros versículos base o principales, allí, primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos
que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cómo podemos saber si estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios? La Biblia está llena de instrucciones y ejemplos al respecto. Nuevamente recordemos allí, Primera de Tesalonicenses 5:16, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, sabemos que orar y dar gracias son la voluntad de Dios. Para seguir la voluntad de Dios en oración, entonces, necesitamos pedir sabiduría, ¿sí? Es decir, instrucción y guía de parte de Él. Y eso lo debemos hacer. Tal vez, y yo lo utilizo mucho en la oración, casi antes de comenzar la parte central de la oración, Señor, yo pido sabiduría para que lo que diga esté alineado a tu voluntad. Esto es lo que nos dice allí Santiago en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí hay algunas otras cosas que la Biblia nos indica que están claramente de acuerdo a la voluntad de Dios con respecto a la oración. Voy a mencionarla y voy a dar rápidamente los versículos. Sé que no alcanzan a anotarlos, no importa. Van a ver después el video. ¿Por qué debemos orar? Ore por los que te persiguen. Eso está en Mateo 5:44. Ore para que los misioneros vayan al campo. Lucas 10:2. Ore contra la tentación. Mateo 26:41. Ore por aquellos que ministran la palabra. Colosenses 4:3-2. Ore por aquellos que tienen autoridad en el gobierno. Primera de Timoteo 2:1-4. Ore por la sanidad de las personas. Santiago 5:16. Ore por la misericordia y el perdón de su pecado. Salmo 51:1-2. Ore por la valentía al hablarle a otros acerca de Jesús. Hechos 4:29. Ore en secreto. Mateo 6:5-6. Ore para perdonar a los demás si tiene algo contra alguien. Marcos 11:25. Ore después de haberse reconciliado o arreglado las cosas con los demás. Mateo 5:23-24. Haga oraciones de acción de gracias. Colosenses 4:2. Filipenses 4:6-7. Ore con persistencia. Lucas 18:1. Y ore confiando en el Espíritu Santo. Allí en Romanos 8:26. Confiando en el Espíritu Santo dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Podemos orar confiando en que Dios nos apoya. Dios apoya a sus hijos y tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe en la oración. Es posible
A veces que dudemos de, bueno, y la voluntad de Dios no es muy clara, pero podemos confiar en que Él hará lo que es correcto y lo que es mejor para nosotros. Sí, hermanos, Dios responde a la oración si estamos dispuestos a pedir con corazones puros y si lo haces de acuerdo a su voluntad. Es que, mis hermanos, cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, todos estos mensajes que hemos visto en las semanas pasadas, que nos llevan a imitar a Jesús, a cambiar nuestra mente, a pensar como Él. Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos discernir espiritualmente qué pedir, cómo orar. Una vida entregada y moldeada para la voluntad de Dios siempre sabrá cómo orar. Entonces vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te alabamos, te adoramos. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es sabia. Tu palabra es suficiente, es completa. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados de omisión, pues sabemos lo que debemos hacer, sabemos lo que es bueno hacer, sabemos dónde está el recurso más grande de la gracia y muchas veces hemos omitido esto. Padre, ayúdanos a orar y a orar diligentemente. Te suplicamos, Señor, que nos acerques a una vida de constante oración, de ruego y súplica. Que avives nuestra vida de oración con perseverancia. Padre, que seamos creyentes de oración. Ayúdanos, Señor, a ser personas sabias que esperan en ti. Ayúdanos en nuestra debilidad. Danos más de tu gracia. Reconocemos, Señor, que muchas de las cosas que tenemos hoy han sido respuesta a nuestras oraciones. Gracias, Padre. Ayúdanos. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.